Bueno, esta es la segunda parte del videito que le estoy haciendo para el día de hoy. Entonces estábamos en el tercer paradigma de las grandes estructuras psicopatológicas. Les había nombrado cuáles eran los principales exponentes y les había dicho que lo que interesaba no eran los síntomas, porque observaban que síntomas similares pueden responder a estructuras diferentes. Puede haber un síntoma, por ejemplo, de abulia, y eso puede responder a una psicosis o a una neurosis, por ejemplo. Entonces, no importa tanto el describir el síntoma, sino apuntar a qué es la estructura que genera ese síntoma y que por ende produce, van a decir estos autores, una modificación permanente de la personalidad. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo la esquizofrenia? Justamente lo que decíamos es que si bien presenta una serie de síntomas, que ustedes los tuvieron que marcar en el caso clínico que yo les pasé, lo importante era detectar cuando se observaba la división de la personalidad. O sea, lo que generan todos los demás síntomas es esa cuestión. En la esquizofrenia hay que poder detectar dónde se vislumbra la división de la personalidad, porque esa es la base estructural de todos los síntomas que presentan. Porque el resto de los síntomas, insisto, puede aparecer en diferentes cuadros clínicos y que la estructura no sea la de la esquizofrenia, por ejemplo. Entonces, Henry A., que, bueno, el tercer paradigma, yo les había nombrado a Bleuler, a Jasper, que eran contemporáneos de Freud y eran contemporáneos del momento en que Freud empieza a desarrollar el psicoanálisis y sobre todo a trabajar en la formación, en el mecanismo de formación de síntomas. Y esto está en relación con lo que nosotros también vimos anteriormente cuando hablamos de la diferencia entre cómo considera el síntoma la psiquiatría y cómo lo considera el psicoanálisis. ¿Se acuerdan que decíamos, entre tantas otras cosas, que para el psicoanálisis el síntoma tiene sentido, tiene un valor de mensaje, tiene un porqué? No es cualquier síntoma, y si bien puede haber síntomas similares en distintos sujetos, hay que ver en el caso por caso, quiere decir en cada persona, ese síntoma, qué significado tiene. Bueno, Freud estaba en pleno desarrollo teórico de estas cuestiones, por lo tanto, los psiquiatras de la época, como Bleuler, que además era discípulo de Freud, Jasper o Henry A., están influidos por el pensamiento del psicoanálisis y por esta idea de que hay un mecanismo por el cual los síntomas se forman y que ese mecanismo tiene que ver con alguna estructura de base, que no es lo mismo en las neurosis que en la psicosis, por ejemplo. ¿Esto quiere decir que el tercer paradigma es psicoanalítico? No, no es un paradigma psicoanalítico, sigue siendo el tercer paradigma de la psiquiatría, pero está influido por las ideas psicoanalistas. Henry A. lo que dice, si bien él sigue sosteniendo una mirada orgánica, pero también incluye la parte dinámica, es la era psicodinámica. Él lo que dice que sería lo que después nosotros entendemos como aparato psíquico, ¿se acuerdan cuando hacíamos la primera tópica, la segunda tópica, que hablaba Freud de cómo está armado el aparato psíquico? Si bien él no llega a tener esa concepción, pero sí dice que el psiquismo está estratificado. Esto quiere decir que hay una parte, dice él, más